Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Mundanos. El día de hoy tenemos con nosotros a Tata Rodríguez, con quien vamos a conversar sobre algo que es sumamente interesante, que es filosofía, alimentación, comida y soberanía alimentaria. La Noe Puya no nos puede acompañar esta noche, pero bueno, Tata, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en Diálogos Mundanos. Quisiéramos primero que te presentes un poquito para la audiencia. Hola, buenas noches. Bueno, primero gracias por la invitación. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy cocinera de La Chichería y miembro de la Red Agroecológica del Austro como delegada del Eje de Gastronomía Andina. Bueno, precisamente vamos a empezar con el segmento de noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Te cuento un poquito. La idea es ir pasando revista de algunas noticias o datos que la realidad nos arroja para ir reflexionando justamente sobre esto. Y creo que es importante, pues si vamos a hablar de alimentación y soberanía alimentaria, pensar que en el año 2022 ya pasamos los 8.000 millones de habitantes y en el 2050, según las proyecciones, seremos 9.000 millones. Y se dice ahí que las actividades agropecuarias son una de las que más impacto tienen sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué está haciendo, digamos, el sector de la alimentación, de la lucha agroecológica por este tema o cómo están pensando el futuro desde su lado? Bueno, esto es algo que lo sabemos hace rato, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Yo creo que todas estas iniciativas agroecológicas que vienen desde la organización campesina, sobre todo, siempre se mantiene a pie de lucha, ¿no? Es un proceso de resistencia, propuesta, y claro, es un proceso sumamente agotador, ¿no? Porque siempre hemos estado, a veces hay más oídos. Ahora, claro, lo que pensábamos en un cambio climático que se va a dar en un futuro lejano y no nos interesa en absoluto, estamos sintiendo que está pasando ahora y ahí sí hay miradas, ¿no? A ciertas alternativas. Y bueno, esto es algo que se habla hace mucho tiempo, incluso la FAO dijo, la única forma de producir es producir de manera agroecológica si queremos tener un futuro pues a mediano plazo medianamente digno. Entonces ahí estamos, ¿no? Con esa propuesta desde hace mucho. Claro, ahora es interesante porque generalmente las personas estamos acostumbradas en ir al lugar, digamos, donde se compran las cosas, sea el mercado, sea el supermercado, pero generalmente consumimos lo que directamente vamos a comer, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Y no solamente me refiero al producto y al proceso productivo, sino también en estas prácticas agroecológicas existen una serie de tradiciones y elementos culturales que también son importantes defender. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cuáles son las perspectivas políticas también de la defensa de esto que podríamos llamar cultivos tradicionales o de alguna manera asociados también a prácticas más comunitarias? Sí, o sea, pensamos que el centro de la agroecología primero es como la familia campesina y luego pensamos en un sistema así complejo y súper desarrollado desde asociación de cultivos, los diferentes roles que tienen pues los alimentos dentro de la chacra andina y luego nos extendemos hasta calendarios agrícolas, como observas los tiempos de siembra, cosecha. Pero claro, también hay que tomar en cuenta que ahora van cambiando algunas cosas, ¿no? El clima ha cambiado, el tiempo ha cambiado, entonces los procesos son diferentes también. Claro, ahora cuando la gente habla de agroecología o de agriculturas, digamos, no necesariamente industriales, se piensa siempre como un elemento residual o como unas prácticas que están por fuera de la posibilidad de alimentar a todas las personas. Y es lo que siempre dicen, o sea, chévere que se produzca de esta manera, pero eso es insostenible, es el argumento general que ponen los agroindustriales para justificar su negocio. Ahora, si eso contrastamos con los hechos, por ejemplo, la gran agricultura o la gran ganadería, son las que están haciendo también que se pierda mucho de la biodiversidad. Entonces,
¿Por qué es importante mantener y sostener estas reivindicaciones respecto a la agroecología? Sí, claro, pensamos como una alternativa romántica a la alimentación y para nada es así, ¿no? Quisiera hacer una aclaración que siempre es importante cuando abordamos este tema. La diferencia entre la agricultura orgánica y agroecológica, a veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Entonces, primero, la agricultura orgánica, digamos que en un comienzo nace con esta iniciativa de producir sin agroquímicos de manera asociativa y bla, 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 bla. Luego, pues, el capitalismo verde la absorbe porque ve un nicho de mercado y la transforma completamente. En este momento, pues, la agricultura orgánica, digamos que sí es una posibilidad un poco más elitista. En agricultura orgánica no necesariamente no se usa agroquímicos porque hay la posibilidad de usar agroquímicos de sello verde y la agricultura orgánica está determinada por certificaciones internacionales que pues entendemos claramente quién puede acceder a ella. Entonces, en contrapropuesta a la agroecología, primero pensamos que sostiene la soberanía alimentaria. Para esto tiene que estar al alcance de absolutamente todos, ¿no? Sobre todo de los sectores populares, hablando de costos. Luego, definitivamente no hay la posibilidad de usar agroquímicos. Eso quiere decir que necesariamente tienes que cultivar de manera asociativa. No podemos hablar de monocultivos de agroecología, como sí podemos incluso hablar en la parte orgánica. Y luego pensamos que la agroecología se hace desde la familia campesina, de manera comunitaria, de manera asociativa. No son iniciativas privadas personales. Entonces, un poco dejamos claro esto para poder seguir hablando. Claro, ahora, cuando tú hablas de esto, necesariamente entramos ya a hablar de la política de la producción, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que comer es un acto claro, efectivamente, un acto tan cotidiano, tan necesario, pero que no nos detenemos un poco a reflexionar sobre cuál es el elemento que aglutina también eso. Y ahí esto que tú mencionabas respecto al orgánico es efectivamente necesario pensar en cómo el capitalismo ha ido tomándose estos elementos, ¿no? Para pintar de alguna manera lo que la depredación ambiental, lo que se está acabando con la biodiversidad, como una forma de romantizar de alguna manera. Podríamos hablar entonces de que sí hay comida para ricos y comida para pobres. Sí, definitivamente. Claro. ¿Y cómo podríamos en ese sentido reivindicar una comida, digamos, para el pueblo, una comida democrática? O sea, lo primero, pensar que definitivamente la alimentación es el acto más político que tenemos en la vida, ¿no? Y regresar a mirar dónde estás adquiriendo tus productos y darle importancia que tiene. Yo siempre digo, si vos conoces a quién produce esta comida que estás llevando a tu mesa, si conoces a la familia, si sabes que el dinero que vos estás dejando está ayudando a que los guaguas puedan tener educación, pues ahí es así, definitivamente, ¿no? Claro. Ahora, es interesante porque revisando para preparar este programa, en la filosofía no muchas veces se habla de la alimentación y del sentido del gusto, sobre todo. O sea, es tal vez el sentido más bien dicho, menos interesante dentro de la filosofía y a veces deberíamos tener una relación mucho más profunda con este sentido porque también nos evoca otros elementos. Cuando vos haces, porque vos cocinas, vos vives de esta cuestión, ¿cómo sientes el proceso comunitario ahí entre la gente que consume tus alimentos, con la gente que compras los productos de esas cosas? ¿Hay una relación comunitaria que se tiene que proteger? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo se vive eso? Sí, totalmente. Pero quisiera decir un dato en referencia a lo que vos mencionas. Claro. La memoria del gusto está determinado por muchísimos años, ¿no? Hasta cientos de años. Entonces, claro, si vos vas alimentando la memoria del gusto de las personas en la línea correcta, estás haciendo política definitivamente. Entonces, si yo alimento a mis hijos con producto local, con lo que hay pues en la chacra y tal, y luego tus hijos a sus hijos, estás determinando una memoria del gusto que está aportando pues a una vida un poco más comunitaria, ¿no? Hablando del gusto. Entonces, pero asimismo, vos puedes romper, puede haber rupturas generacionales que van por los hábitos de consumo.
definitivamente. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos en el restaurante, llevamos toda esa producción agroecológica, la que hay, en el momento que hay, y presentamos una propuesta. Y claro, eso está hablando de cientos de años de este trabajo, ¿no? Y habla del territorio, definitivamente, habla de lo que has estado acostumbrado a comer, y claro, también hay estas notas, ¿no? Oye, no he comido esto en 15 años, así, pero me acuerdo que mi abuela nos preparaba esta nota. Entonces, claro, también evoca a recuerdos, evoca a la familia y tal. Claro, es sumamente interesante esto que vos dices, porque Valeria Campos, que es una filósofa que habla sobre la filosofía y los alimentos, dice: la relación más íntima que uno tiene con el mundo es cuando come algo. Y efectivamente, o sea, estos aromas, estos gustos que uno tiene, que asocias con, no sé, la comida de la abuela, por ejemplo, son elementos que de una u otra manera los pasamos como románticos, ¿no? O sea, como el gustito y el recuerdo, pero que están asociados a una memoria histórica, a una memoria comunitaria, a unos sentidos. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de esto, del gusto y cómo se va educando, podríamos decir que el capitalismo también nos va haciendo, de la misma forma como con el pensamiento, que hay un pensamiento único, un sabor único. Total, así, tal cual. Y hacia dónde podríamos avanzar, digamos, o cuáles podrían ser prácticas que nos permitan romper eso. O sea, lo que te digo, mira lo que estás comiendo. Y como vos dices, ¿no? El capitalismo hace exactamente lo mismo. Y luego imagínate generaciones, digo, las que vienen, actuales, las generaciones más jóvenes, con una memoria del gusto enfocado directamente a la comida que está importada, a prácticas culinarias que no hablan mucho de tu territorio, es así súper heavy, ¿no? Pero eso, o sea, tenemos que pensar un poquito más en comunidad. Todos vivimos de actividades económicas diversas. Y lo que yo digo, ¿no? Si yo me dedico a diseñar ropa, trajes, a coser, yo qué sé, esperaría que la persona, mi vecino, mi vecina, mi familia, regrese a ver mi trabajo y se quede ahí, ¿no? Asimismo es la alimentación, o sea, aquí está el alimento, tenemos una predisposición genética hacia él, no son cosas románticas, es un sistema sumamente como detallado, ¿no? Que habla de la calidad de alimentación asociada a la salud, a un millón de cosas. Claro. Ahora, para entrar en un temita un poco diferente, pero que tiene que ver mucho con estos rituales, en el sistema que vivimos, de la dinámica que vivimos, cada vez es más usual ver gente comiendo sola. Digamos, vas, trabajas y comes en cualquier lugar. Esa ruptura, digamos, no sé, pregunto sin tener una respuesta previa, esa ruptura de la práctica de comer, de almorzar o de tomar café, de reunirte para una hora específica en tu vida con la gente, es también un elemento que de alguna manera nos está quitando la dinámica de trabajo. Eso, vos ves que hay una afectación no solamente a la dinámica societal, sino también ya al organismo como tal. O sea, comer en conjunto hace bien o no. Sí, de ley, definitivamente. O sea, sí que las cosas cambian, ¿no? Ya hasta como la estructura de familia ha cambiado y tal, pero definitivamente te hace bien comer en comunidad, ¿no? O sea, nos alimentamos no solamente de los nutrientes, sino también de las vivencias. Claro, y en esa perspectiva, por ejemplo, también hay otro elemento porque, no sé, yo pienso que la religión, al menos la religión judeocristiana, está muy asociada a estos actos rituales de comer. Cuando te hablan de que comes el cuerpo de Cristo es porque hay una asociación directa. Las personas, ¿qué deberíamos pensar o qué deberíamos practicar al momento de comer también como una forma de reivindicar no solamente este ejercicio individual en cuerpo sano, mente sana, sino de construir o de interpelar también valores del sistema capitalista? Ay, no, es que, Diego, verás, yo pienso que muchos de los problemas que estamos afrontando como sociedad es este cero contacto con los procesos naturales de la alimentación. O sea, yo estoy segura que así es. Entonces, lo que esperaríamos, al menos como en muchas prácticas de la vida cotidiana, es estar presentes en la alimentación. Entonces, tener nuestro alimento, entender que de ahí pues vamos a tener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir, tener presente pues
las bondades que tiene toda esta comida, tener presente si alguien te prepara ese alimento, también está reflejado como todos estos sentimientos, pero sí, estar presente con lo que te alimentas es súper importante, porque ¿qué hacemos? O sea, abrimos el celular y seguimos comiendo como así robots. Claro. O sea, estar presente con la vida, ¿no? Que es lo que esperaríamos en todos los aspectos. Claro, o sea, ahí, digamos, por eso tal vez las religiones utilizan tanto esta práctica sagrada, digamos, de compartir el pan, de compartir la bebida, como un elemento que va más allá de solamente consumir los alimentos, sino también de transmitir ciertas cosas. No sé, vos que tienes mucho contacto con las comunidades, ¿cuál ha sido tu experiencia más rica, digamos, de aprender o de desconfigurar lo que vos venías aprendiendo, digamos, como una persona blanca mestiza que se incorpora o cómo has incorporado los conocimientos ancestrales en tu práctica diaria? Es que ya es la cosmovisión, ¿no? Ujú, No, ujú, no, o sea, justamente. así he decidido vivir, digámoslo, pero claro, es de la fortuna que yo he tenido, primero de encontrar mi camino, de abrir la cabeza, de abrir el corazón, pero luego de ser recibida en comunidad, ¿no? Este acto de sentarte alrededor del fogón y compartir el alimento, por ejemplo, es una cosa así que no tiene precio, pero claro, no es que yo tomo eso y tal, es vivir de esa forma, ¿no? Claro, porque habría una línea bastante delgadita, digamos, entre apropiarte de sus conocimientos y otra cosa es replicarlos, digamos, en el ámbito de la ciudad. Sí. ¿Crees ahí vos que hay una diferencia importante entre las prácticas? No me refiero a esta esencialización de lo campesino y lo urbano, pero ¿crees que hay cosas que en la ciudad tenemos que recuperar de las prácticas de la ruralidad al momento de construir, digamos, este proceso de lo que es alimentarnos? O sea, de ley, pues, no, en la ruralidad la vida gira alrededor del alimento, ¿no? Porque desde las labores cotidianas, agrícolas, gira alrededor del alimento. Y yo sí creo que tenemos que volver a conectar. Y es súper difícil, Diego. Solamente cuando cachemos que estamos al borde, ahí vamos a decir sí. O sea, hay que mirar dónde viene el alimento, la calidad y tal. Más o menos como lo que pasa ahora, ¿no? Ahora la lluvia es importante, el agua es importante. Claro. Antes, mejor si no llovía y tenía una tarde soleada para tomar una cerveza. O sea, espero que no sea muy tarde. Bueno, eso creo que en noticias que ponen en riesgo la humanidad siempre estamos al borde de discutir sobre si ya pasó el tiempo y si estamos simplemente dando los últimos manotazos de ahogado. Pero bueno, solo para ir terminando el programa en los últimos 5 minutitos, yo sí quisiera preguntarte algo porque, por ejemplo, ahora veía una noticia que esta gran cadena de alimentos, Burger King, ha sacado un nuevo pack de comida, digamos, que es vegana, digamos. Y llama la atención porque en el mundo, según lo que decía esta noticia, apenas el 2.3% de la población se identifica, digamos, como vegana. ¿Por qué crees que ha llegado o por qué está tan de moda el veganismo y cuáles serían como los pros, los contras de esta corriente? Me pones ahí O sea, yo sí creo que es una tendencia, Ya. ¿no? Pienso que puede ser una moda que determina cierto tipo de personas, en general. Y de ahí, pues sí, claro, también hay personas veganas por convicción, por un montón de cosas, ¿no? Que creo que está muy bien. Pero sí, o sea, es un nicho de mercado. El capitalismo verde mira esa nota y dice, bueno, ahí hay billetito, entonces vamos a apuntarle, ¿no? Porque de ahí no creo que determina mucho si comes proteína animal o no. O sea, no es que salvamos el mundo ni nada. O sea, tenemos que entender de dónde viene pues la producción de alimentos. Eso sí, ¿no? Porque para mi punto de vista es una mirada sumamente antropocentrista decir, ay, pobrecitos los animales, no voy a comer esto o tal. Para mí.
Porque yo sí pienso que pues en estos espacios-tiempos cumplimos una función. No tiene nada que ver una gallina runa criada por vos para alimentar a tu familia a una mega cadena agroindustrial de producción de pollos. O sea, hay que saber diferenciar las cosas. También hay campos de monocultivo de aguacate que están destrozando la agrobiodiversidad mexicana, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, nada, hagámoslo bien. O sea, si la intención es buena, pues tenemos que aprender sobre alimentación, aprender sobre economías locales, economías campesinas y un montón de cosas, ¿no? Claro, porque tal vez una pregunta que desde la antropología latinoamericana siempre se hace es este tema de que hay determinadas prácticas que se asumen como buenas que vienen desde los centros occidentales de poder, pero por ejemplo sería bien difícil, no sé, me imagino, por ejemplo, para un sector campesino andino decirle deje de comer cuyo, deje de comer gallina, pero finalmente hay una relación diferente, ¿cierto? ¿Cómo has sentido vos esa relación con lo que decías, ¿no? De romper el antropocentrismo de la conmiseración con el animal, sino una práctica mucho más de comprender que vivimos en un entorno natural donde somos todos la misma cosa? O sea, lo que estamos hablando, o sea, sí hay que volver la mirada a la alimentación y cómo está producida. O sea, sumamente importante y saber diferenciarlo, ¿no? Porque si no, no termina de ser pues una moda. Claro. Y ahora, por ejemplo, cuando tú hablas con las personas, con los productores agroecológicos, ¿no te has enfrentado alguna vez con este dilema? Porque como hay como el mandato, ¿no? De que coma bien, coma productos de tal forma, o sea, hay unos mandatos que supuestamente condicionan el comer bien y ponte lo orgánico que viene con sello y lo agroecológico que no necesita sello y a veces podrías entrar en un dilema ético de que finalmente el que es pobre no puede consumir este patrón de buena alimentación. Es que loco va mucho más allá, porque en el campo tampoco es que se come bien, ¿no? Hay que saber diferenciarlo. La presencia del arroz ha reemplazado, es un acontecimiento histórico que ha reemplazado completamente los productos, muchos productos que se consumían normalmente, ¿no? Entonces comemos con exceso de carbohidrato. También, claro, nosotros históricamente como pueblos andinos principalmente nos alimentábamos por granos, cereales, éramos como semi-vegetarianos, digámoslo así. En momentos de ceremonia consumíamos proteínas animales. Entonces, claro, eso también ha cambiado, porque ahora si no tenemos una proteína animal en el plato, no es comida, tampoco es cierto, ¿no? Entonces sí, pues yo creo que los hechos históricos han determinado que los sectores más populares tengan que alimentarse de cierta forma, ¿no? Llenarme de carbohidrato para aguantar la carga de trabajo de la manera más económica para seguir viviendo. Entonces, más o menos así están determinadas las líneas de alimentación ligadas pues a todos los sectores sociales, diferenciados completamente, ¿no? Claro, porque a la final si uno se pone a ver las tasas de desnutrición, de malnutrición que tenemos en el país, más están afectando al sector rural. Y es un poco lo que pasa con el extractivismo. Y quería preguntarte si es que también la ciudad no hace un ejercicio de extractivismo porque los campesinos finalmente están subsidiando nuestra alimentación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es que estamos poniendo desde toda la vida toda la responsabilidad de la alimentación en los hombros campesinos. Es como, sí, el sector campesino tiene la obligación de alimentar a las ciudades, ¿no? Y no solo la obligación de alimentar, sino la obligación de resistir, la obligación de proteger el agua, la obligación de proteger el territorio para poder seguir con estas prácticas. Entonces, claro, es una locura. Claro, es bien interesante porque cuando hablamos del concepto de soberanía, se entiende, ¿no es cierto? O sea, no solamente es el territorio geográfico, sino se entiende que todos los cuerpos también son territorios. Y frente a lo que tú decías de obligarle o de condicionarle al campesino a estar subvencionando a la ciudad, también con las mujeres habría como un ejercicio, ¿no? Yo recuerdo, hay muchas políticas que dicen la mujer es la responsable de alimentar a los niños y de hacer esto y de hacer lo otro. ¿Cuál es digamos, ahí hay una línea fundamental de la soberanía? ¿Cómo se entiende la soberanía en ese punto?
Sí, sí, claro, no. Decimos, sobre todo las compañeras lo dicen todo el tiempo, la naturaleza es la extensión de su cuerpo, ¿no? Es una locura. Es interesantísimo eso. Pensando en el papel que tienen pues dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro del territorio también. Imagínate lo loco pensar que la naturaleza es la extensión de tu cuerpo. Claro, y de es la una vida, cosmovisión bueno. diferente, total. Y para ir terminando, Tata, yo solo quería, bueno, antes de que des tu mensaje final, había una frase que escuché alguna vez en un encuentro de ecología que decían: las mujeres han sido históricamente las cuidadoras de las semillas y las cuidadoras del fuego. Y esos dos elementos son muy filosóficos, porque al final es como asociar la tierra y el fuego a la propia comprensión de la vida humana. ¿Eso es una afirmación real? ¿Todavía Sí. sigue pasando? Sí, claro que sí. Claro, es la protección de la vida, ¿no? No, de ley, así es, así mismo es. Y ahora sí, para terminar, ¿cuál sería tu mensaje a la gente que escucha esto, que finalmente los podcasts sabemos que es un grupo de personas que tienen un chance en la ciudad de escucharlo, de hacerlo, para modificar también las conductas? Creemos en Mundana que la filosofía tiene que ser un ejercicio práctico, no solamente de estar pensando, sino también de motivar unas acciones que puedan cambiar las cosas y romper también esta idea de que los cambios individuales no pueden hacer cosas también, o sea, que los cambios chiquitos también influyen en la vida y en el cambio social. Sí, definitivamente. O sea, lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que hacer política a cada bocado, con cada dólar que pones sobre la mesa. O sea, eso es lo que esperaríamos. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante hacer política a cada bocado. Creo que es una frase para un highlight de este programa. Queremos agradecer a la Tata Rodríguez por haber estado aquí. Siempre nos quedan muchos más temas para conversar, pero sobre todo en Diálogos Mundanos procuramos que sea un espacio para la reflexión, que las personas que nos escuchan puedan también ver que la filosofía no solamente es el espacio para estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, sino que hay pensamiento atrás o detrás de cada una de las cosas que hacemos, y en este caso de algo tan sensible como la alimentación. Como siempre, agradecer a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, que es la que nos presta este espacio. Agradecer a Martín y al Bicho, que están en los controles, que nos permiten hacer Diálogos Mundanos, y a todas las personas que nos escuchan, pues agradecerles. Tata, ¿algún mensaje final? Nada, lo que te dije, hagamos política. En serio, miremos dónde queda nuestro dinero, miremos quién produce el alimento, que es la única manera que tenemos para vivir. Perfecto, pues entonces así con este mensaje terminamos Diálogos Mundanos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.